Ahora, miraremos algunos ejemplos de agregar polinomios. En nuestro primer ejemplo, tenemos la suma de 4 monomiales. Lo principal para recordar acerca de agregar polinomios es que solo podemos agregar términos similares o términos que tienen el mismo factor variable exacto. Entonces, por ejemplo, 15x y 9x son como términos. Ambos contienen un factor de x y 4 y 7y. Son como términos porque contienen un factor de y. Para combinar o agregar términos similares, agregamos los coeficientes y el factor variable es lo mismo. Entonces, por ejemplo, para agregar 15x y 9x, tendríamos 15 más menos 9x el factor de x. Y entonces para agregar los términos y, tenemos 4 más 7x el factor de, y desde 15 más menos 9x asiemen 6, tendríamos 6x y desde 4 más 7 es igual a 11. Tenemos 11 años. Ahora, si hace algunos de estos, probablemente saltará este paso aquí y luego realizará esta adición mentalmente. En el segundo ejemplo, tenemos la suma de dos binomiales. Entonces, para borrar estos padres, podríamos pensar en poner un 1 aquí y distribuir un 1, pero lo bueno de la adición es que si distribuimos un 1, esto no va a cambiar el signo de nada, por lo que podemos soltar a los padres. Entonces, esto solo sería 9x más 7 más x. Y podemos escribir esto como más menos 5, pero es más común solo escribir menos 5. Y ahora, identificaremos los términos similares. Aquí hay un x término y aquí hay un x término y aquí hay dos constantes. Una cosa más que puede ser útil es por este x. Podemos escribir esto como 1x. Entonces, ahora para combinar los x términos. Vamos si podemos saltar este paso aquí. Tenemos 9x más 1x, y desde menos 9 más 1 es menos 8. Tendríamos 8x y entonces esto sería un 7, 5, que es 2. Así, tenemos 2. De nuevo, para nuestro tercer ejemplo, solo podemos bajar a los padres cuando tenemos adición o pensamos en distribuir un hexaneuto en ambos casos. Entonces, tendríamos menos 12 años al tercero, más 15 años al cuarto más 3 años al cuarto. Y de nuevo, podemos escribir esto como más y al tercero solo, y al 3 grados vamos adelante y ponga un 1 aquí. De nuevo, identificaremos los términos similares. Aquí, tenemos dos términos cubiertos y aquí tenemos 2 años al cuarto términos. Combinemos los términos del grado más alto primero. Entonces, 15 años hasta el cuarto más 3 años hasta el cuarto. Desde 15 más 3 es igual a 18. Tenemos 18 años hasta el cuarto y luego para los términos terminados, tenemos menos 12 cubierto, un cubierto y desde menos 12, un hexasiemens menos 13, tenemos menos 13 cubierto, que escribiremos menos 13 cubierto. Podemos escribir más 13 y cubierto, pero esto es mucho más común. Y entonces para el último ejemplo, iremos adelante y ponemos un aquí y distribuir, pero sabemos cuando es adicional, distribuir un 1 no va a cambiar el signo de nada. Esto será diferente cuando lidiemos con la resta entonces, tendremos 2a cuadrados, 3a, 1 más a cuadrados más 9a y luego, 1. Entonces, aquí tenemos dos términos cuadrados a aquí. Tenemos dos términos y aquí, tenemos dos términos constantes. Mirando los términos cuadrados a, tenemos 2a cuadrados más 1a cuadrados, que serían 3a cuadrados. Ahora, aquí tenemos un menos 3a, que sería igual a más 3a. Entonces, vamos a pensar en esto como 3a más 9a. Y desde menos 3 más 9 es igual a 6. Tenemos 6a y esto sería menos 1, 1, eso es menos 2. Entonces, tenemos menos 2. A continuación,
Echaremos un vistazo a restar polinomios.